Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Franklin Torquiza. El tema de hoy es la comunicación y la comunicación científica. Ahora continuamos con la comunicación. La comunicación es la actividad que consiste en el intercambio de informaciones entre dos o más participantes con el fin de caracterizar o transmitir un mensaje. A continuación, la comunicación científica. La comunicación científica es el sistema por el cual científicos e investigadores crean, distribuyen, usan, conservan sus trabajos. También la comunicación científica es el mecanismo básico para la existencia y el desarrollo de la ciencia. Pueden definirse como procesos de presentación, distribución y recepción de la información científica en la sociedad. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Yesenia Chitalogro y le voy a hablar sobre la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral se desarrolla mediante el diálogo, que es la base de las relaciones sociales, donde dialogar es la forma en que intercambiamos información con otras personas. Esto quiere decir que en una comunicación existe el emisor y el receptor, donde lo común es utilizar el lenguaje. Los componentes de una comunicación oral es el emisor y el receptor. El emisor transmite la información, comunica y expresa, mientras que el receptor recibe la información, escucha, pone atención e interpreta. Las características de la comunicación oral es que requiere al menos de 2 personas para que interactúen entre ellos. También se apoya con el complemento para mejorar una comprensión por parte del receptor. La comunicación oral es efímera. La comunicación escrita es permanente, ya que queda evidenciado en una hoja o en cualquier material. Además, esto se puede evidenciar con más detalle y es reflexiva y razonada. Por consiguiente, la comunicación escrita lo componen también un emisor y un receptor, acompañado de una forma literal y contextual. La comunicación escrita es la forma en que se expresa con palabras y oraciones en forma de textos, que también lo componen un emisor y un receptor, donde el emisor es aquel que elabora y produce en forma de textos y el receptor es el que lee e interpreta la lectura. La comunicación escrita se caracteriza por ser reflexiva, organizada, elaborada y lógica. También es diferida y permanente, y en esta se usan letras, tildes y signos de puntuación para construir el mensaje. Una tabla de comparación entre la comunicación oral y escrita es que la oral, en ella se dice y se escucha, es espontánea, también se utiliza mucho una acción corporal y es dinámica, mientras que en la comunicación escrita, en esta se escribe y se lee, es más razonada, es mucho más evidenciada, es literaria y es también estática. Mi nombre es Juan Luisa, les voy a hablar sobre los elementos de la comunicación. Como elementos de la comunicación tenemos 8, que son el emisor, el receptor, tenemos el código, el canal, el mensaje, la situación, referente y el ruido. Tenemos como emisor al que es el que produce o envía el mensaje. Tenemos como receptor, que es el que recibe el mensaje e interpreta. Tenemos como código, que es el conjunto de signos, reglas, que es del receptor, que conoce para qué sirve para codificar un mensaje. La situación es las circunstancias psicológicas y sociales en las que se encuentra rodeada el emisor, tanto como el receptor. Tenemos como referencias, que es la situación que se refiere el emisor, es decir, la situación que está pasando. Tenemos como ruido cualquier interpretación que ha afectado a la comunicación, que no ha permitido que se emita el mensaje. Como un ejemplo claro de los elementos de la comunicación, tenemos como el emisor, que sería el que va a hablar. En este ejemplo podemos ponerle, sería como Pedro.
El mensaje sería que Pedro dice que tomará el autobús a las 4 de la tarde. Tenemos como canal que es el medio telefónico por el cual se está comunicando Pedro, y el receptor que es a la persona que se está dirigiendo, ya sea un familiar o amigo. Como código tenemos que es el conjunto que en las cuales el conjunto que nos permite desarrollar cada una de esas circunstancias. Tenemos la relación entre la comunicación y el lenguaje. En la lengua y el habla, o como conocido como código y mensaje, tenemos en que el lenguaje es la capacidad del ser humano que posee para comunicarse por medio de lenguas. El habla no es simplemente individual, sino que es la manera correcta en cómo debe, o el lugar en cómo debe comunicarse el emisor. Tenemos en características por definición mutua, tenemos por la cultura, la psicolingüística y el paradigma lingüístico. El paradigma lingüístico es el estudio por la lingüística, por ejemplo, es el término de un habla o de una comunicación. El paradigma lingüístico no es solo el estudio del lenguaje como tal, sino que es la teoría de la comunicación lingüística, donde ya se analiza elementos, causas y efectos, donde que ésta sirve de la comunicación. Una de las principales funciones del lenguaje, si no es que es la principal, no es simplemente la de comunicar, pero sí es el código del lenguaje distorsionado, donde cualquier aspecto ya no se emite de forma correcta y se rompe un proceso eficaz al no cumplir con el fin primordial de transmitir una idea para ser entendida. Hoy en día comunicar va más allá de enviar o recibir un mensaje. Llega el objeto a buscar una buena interpretación tanto en el receptor como en el emisor. Al momento de recibir y analizar la retroalimentación, el significado de una expresión vendrá determinado por el uso del lenguaje, de manera que el paradigma aporta entre otros los momentos de una semántica. Tenemos como siguiente punto la psicolingüística, que estudia la manera en que las personas aprenden a usar el lenguaje para comunicarse entre ideas. Tenemos la cultura y la comunicación en el lenguaje. La cultura es el conjunto de hábitos, costumbres y creencias, a la vez que la forma de hablar o lenguaje, que varían de un país a otro. La cultura se transmite de generación en generación gracias a procesos comunicativos, desde la casa, desde la escuela, familias, amigos o medios de comunicación. Tenemos igual como conclusiones entre la relación de la comunicación y el lenguaje, que el lenguaje es la comunicación que estudia su estructura, relación y causas, efectos, viendo como una unión como una necesidad del ser humano. El lenguaje y la comunicación va de la mano y necesita uno del otro, tanto por la definición de cada uno de sus términos hasta la práctica de los mismos. Es importante conservar por puro el lenguaje para no dejar comunicar, o dejar, mejor dicho, para poder interpretar de manera correcta lo que se desea. Hemos entendido que la relación entre la comunicación y el lenguaje, pues no es nada más que van tomadas de la mano, ya que la comunicación necesita del habla o de la lengua para poder entender. Bueno, muy buenas tardes. Yo voy a explicar lo que son funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son aquellas expresiones que transmiten emociones, tanto sea oral como escrita. Se dividen en 6 funciones. La primera tenemos función emotiva o expresiva. Son aquellas que muestran emociones del emisor a un receptor. Las formas lingüísticas de esta función son las intersecciones o oraciones exclamativas. Y tenemos como por ejemplo: ¡ay, qué dolor de cabeza! ¡Qué gusto verte! ¡Qué rico está el postre! Esas son funciones expresivas, como su propio nombre lo dice. Después tenemos funciones connotativas o explicativas. Dice que la comunicación está centrada en la persona del tú, de quien se espera la realización de un acto o respuesta. Esto es igual a un emisor o a un receptor. Tenemos las formas lingüísticas, son imperativas y interrogantes. Pueden ser estas negativas como positivas. Tenemos un ejemplo que dice: Pedro, haga el favor de traer un café. ¿Trajiste la carta? Andrés, cierra la ventana, por favor. Después tenemos la función referencial. Dice que esta está centrada en el contexto, o sea, en el tema o asunto. Utiliza las secciones declarativas o enunciativas, pudiendo ser afirmativas o negativas también. Tenemos un ejemplo: el hombre es animal racional. No hace frío. Las clases se suspenden hasta la 3:a hora. Después tenemos la función metalingüística. La función metalingüística dice que se centra en el código del mismo de la lengua. El código, el factor predominante. Tenemos ejemplo:
Pedrito no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá, ¿qué significa la palabra canalla? Después tenemos la función fática. Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. En estas también tenemos un ejemplo de las fórmulas de saludo, que son hola, buenos días. También tenemos las fórmulas de despedida, que son hasta luego, adiós, nos vemos. Y después están las interrogativas y mediante las interrogativas empezamos en la continuación de la discusión. Está perdón, como le venía diciendo. Y después tenemos la función poética. Esta se utiliza en la literatura. Las conexiones o los recursos expresivos que se utilizan es la rima y la aliteración. Tenemos como por ejemplo, bien vestido, bien recibido, casas, súbala, la que al vender regala. Les voy a explicar sobre las técnicas de hablar en público. Las más importantes son 10. La primera tenemos la preparación. La preparación se refiere a que cuando una persona va a hablar en público tiene que estar seguro de lo que va a hablar respecto al tema. Para eso tiene que investigar y dar conocimiento sobre lo que va a exponer para poder exponerlo de una manera segura. Después está la práctica. La práctica. Siempre se dice que antes de salir en público a un escenario o a un coliseo tienes que practicar al mínimo mínimo 10 veces frente al espejo para perder esa timidez en hablar en público. Después tenemos la voz. La voz tiene que ser nítida y también tiene que ser entusiasma, pero al mismo tiempo tiene que ser alegre para que haya una relación entre las personas que están escuchándote y tú. Después existe la confianza. Tienes que estar seguro de lo que vas a decir frente a las personas. Bueno, la actitud positiva. La actitud positiva también se refiere a que cuando uno va a dar una conferencia o a hablar frente a las personas, tiene que estar seguro de lo que uno va a hablar. Siempre va a haber ese pensamiento negativo de tal vez no les vaya a gustar lo que dije o tal vez lo que haga no esté bien. Es por eso que hay que dejar esos pensamientos a un lado. Después, el control del miedo. Control del miedo. Todo el mundo tiene miedo o tiene pánico a hablar frente a personas o un gran conglomerado de personas. Es por eso que hay que enfrentarlos. De esa manera nos vamos acostumbrando a enfrentar ese miedo que tenemos. Después tenemos la respiración profunda. Siempre cuando vayas a salir a hablar frente a un montón de personas, un conglomerado de personas, tienes que respirar profundamente. Así te vas a calmar y vas a enviar oxígeno al cerebro y vas a estar más tranquilo y más sereno para hablar o dar explicaciones del tema que te corresponde. Después está la sinceridad. Esto tiene que ser transmitido de la persona que está dando la conferencia a los que te están escuchando. De hablar, entregar ese valor a las personas que te escuchan. Después está el enfoque. El enfoque tiene que ser claro y conciso. Eso quiere decir que tienes que hablar solo del tema o referente al tema que tú estás poniendo. No te desvíes a otras cosas que no tienen que ver al caso de lo que tú estás hablando. Y cometer errores. Todas las personas cometemos errores, pero aquí en las técnicas de hablar, cometer errores te hace bien, porque así tú vas a aprender de los errores en un determinado futuro, ya vas a saber qué hacer en esas situaciones.